El día de hoy se llevó a cabo la audiencia de revisión de prisión preventiva respecto al señor Ramón Guinao, quien, recordemos, el pasado 4 de diciembre fue formalizada una audiencia de control de detención en la cual se le comunicó que se iniciaba una investigación en su contra, supuestamente por haber participado como autor en la comisión de dos delitos. El primero de ellos ocurrido en el mes de septiembre del año 2019, en la que supuestamente habría participado como autor de un delito de violación junto a otro sujeto en contra de una víctima mayor de edad. Sí, también se le comunicó que también se iniciaba una investigación en su contra por supuestamente haber participado en un delito de abuso sexual, supuestamente ocurrido el día 3 de diciembre del presente año en contra de la misma víctima. Luego de dársele a conocer los dos delitos por los cuales se le investigaba, el Ministerio Público solicitó como medida cautelar la prisión preventiva, indicando que durante la investigación se habrían reunido antecedentes suficientes que justificaban la existencia del delito que se estaba investigando y además que eran suficientes para presumir la participación del señor Guinao en los mismos. Bajo esa solicitud formulada por el Ministerio Público, la defensa se opuso y nosotros estimábamos en ese momento que los antecedentes que se habían reunido no eran suficientes para efectos de imponer una medida cautelar de prisión preventiva y no imponerse respecto al señor Ramón Guinao medida cautelar alguna, dado que no se reunían los presupuestos de las letras A y B del artículo 140 para efectos de disponer una medida cautelar y menos la medida cautelar más intensa en este caso, que era la prisión preventiva. Hicimos presente en ese momento que los antecedentes reunidos respecto del primero de los hechos no justificaban en este caso la concurrencia de los requisitos del artículo 140 y tampoco se reunían antecedentes suficientes para justificar, ¿cierto?, la existencia del hecho 2 y tampoco la participación del señor Guinao en los mismos. Sin perjuicio de eso, el tribunal dispuso la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y estimó también el tribunal que dicha medida cautelar se ajustaba a los hechos formalizados debido a que eran de particular gravedad, que incluso era necesario empatizar en este caso con la denunciante, ¿cierto? Y por ello era acorde y proporcional disponer la prisión preventiva a lo menos en esa instancia procesal, ¿cierto?, que era la inicial. Posteriormente, en el día 6 de diciembre del presente año, se llevó a cabo la audiencia de formalización respecto del otro sujeto involucrado en estos hechos y del cual se hizo referencia directa en la audiencia de formalización del señor Guinao. Estamos hablando en este caso del señor Christopher Casanova, quien el día domingo 6 de diciembre fue formalizado por haber participado como autor de un delito de violación ocurrido en el mes de septiembre del año 2019, ¿cierto?, donde habría participado en conjunto con el señor Ramón Guinao. En dicha oportunidad también el Ministerio Público y con los mismos antecedentes solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, pero en esa oportunidad tuvimos la posibilidad de acceder a información diversa aportada directamente por el señor Christopher Casanova que nos permitieron desvirtuar los antecedentes hasta este momento reunidos y que permitían, ¿cierto?, dar una perspectiva totalmente diversa a la sindicada por la víctima en la denuncia, ¿cierto?, quien decía que en el mes de septiembre del año pasado había sido abordada por dos sujetos desconocidos y uno de ellos había procedido a accederla carnalmente. Los antecedentes que esta defensa expuso en la audiencia del señor Casanova decían relación con una serie de mensajes extraídos desde el Messenger del señor Casanova, quien efectivamente daban cuenta de bastantes comunicaciones con la denunciante, bastante recurrentes y que se extendían desde aproximadamente el mes de agosto del año 2019
y era posible advertir en estos mensajes de que entre ambos existía una relación de cercanía, ¿cierto? A lo menos de cercanía, y que incluso era posible advertir una relación de pololeo, donde ambos conversaban regularmente, se saludaban por las mañanas, se despedían por las noches, e incluso en una de las conversaciones se advierte el instante en el cual la supuesta víctima, ¿cierto?, le comunica al señor Casanova que sería padre. O sea, hago presente estas circunstancias porque la denuncia de estos hechos del año 2019 se develan a propósito de que la víctima se entera en el mes de noviembre que está embarazada y que este embarazo sería supuestamente producto de esta violación de la cual fue víctima. Acogiéndose en este caso a la causal tercera de la ley 21.030, esta se realiza un aborto a finales del mes de noviembre, acogida, como señalo, en la causal tercera de la ley 21.030. Efectivamente, estos antecedentes permitían desvirtuar esta supuesta delito de violación del cual la víctima habría sufrido, ¿cierto?, en el mes de septiembre, y evidentemente estos antecedentes sirvieron para que, en definitiva, el señor Christopher Casanova no quedara con medida cautelar de intensidad como la que había solicitado el Ministerio Público, sino que el tribunal accediera a imponer una medida cautelar menos intensa, en este caso la prohibición de acercarse a la víctima y el arraigo regional. A raíz de estos antecedentes, que por cierto se evidenciaban ya el día 6 de diciembre como de relevancia, el Ministerio Público instruyó una serie de diligencias investigativas que se fueron desarrollando a lo largo de esta semana, que se iniciaron el día 9 de diciembre con la declaración fiscal del señor Casanova y concluyeron, ¿cierto?, el día de hoy, en la mañana, con la declaración del señor Ramón Guinao, junto con obtener el Ministerio Público las conversaciones que esta parte habría exhibido en la audiencia de control de detención del señor Casanova y que fueron relevantes para efectos de disponer la realización de estas diligencias, entre otras, ¿cierto?, que dicen relación con el tráfico de llamadas entre el señor Casanova y la supuesta víctima. Todo ello llevó a que el día de hoy, en horas de la tarde, se llevara a cabo con urgencia la audiencia de revisión de prisión preventiva respecto al señor Ramón Guinao, quien en definitiva fue puesto en libertad luego de que se dejara sin efecto la prisión preventiva y en su reemplazo se dispusieran medidas cautelares de menor intensidad mientras el proceso se encuentre vigente, las mismas, ¿cierto?, que se dispusieron respecto al señor Casanova, es decir, arraigo regional y la prohibición de acercarse a la víctima. Como ya lo señaló inicialmente esta parte en la audiencia de control de detención del señor Guinao, donde ya contábamos con la versión entregada por quien insistía desde el primer momento en que él jamás había participado ni en el hecho ocurrido en el año 2019, ni en el hecho ocurrido en el 3 de diciembre de este año. Y sin perjuicio de eso, el tribunal dispuso medidas cautelares de intensidad a su respecto, que debieron el día de hoy ser revisadas con urgencia, dado, ¿cierto?, el peso de los antecedentes que hasta este momento se habían reunido. Esto permite, ¿cierto?, darle mayor sustento a lo que esta defensa alegó desde el primer momento, indicando que efectivamente no se habían reunido antecedentes suficientes, de que era necesario reunir mayor información, realizar mayores diligencias investigativas que permitan con mayor certeza, en este caso, disponer medidas cautelares de intensidad como la imposición de la prisión preventiva. El día de hoy se ha dejado en evidencia esta circunstancia, en la falta de antecedentes de investigación, los que fueron corroborados, ¿cierto?, con la información que hizo llegar desde el primer momento el señor Christopher Casanova y que nos permitieron en ese momento oponernos a la prisión preventiva y que ha dado lugar a las diligencias posteriores que se han instruido hasta el día de hoy y que evidentemente permitieron de manera oportuna propender a la libertad del señor Ramón Guinao
en horas de la tarde.